¿Habrá nuevo campeón en los pesos supermosca este fin de semana, mis amigos? Ya están frente a frente en Filadelfia el mexicano Pedro Guevara, campeón interino de la WBC de las 115 libras, y el tejano y actual campeón de la WBC y The Ring Magazine de las 115 libras, Jesse Bam Rodríguez. Ya están en las afueras del Wells Fargo Center. Este sábado solamente quedará un solo campeón absoluto. En el combate coestelar de la cartelera que promueve Matchroom Boxing, Eddie Hearn y compañía. La pelea será transmitida por DAZN. Y en esta foto vemos al mexicano Pedro Guevara Pedrín, el campeón interino CMB de las 115 libras, que ya llegó a Filadelfia con toda la artillería pesada en su esquina. Está Radamés Hernández y su papá Marcos Hernández y Cóndor Sánchez. Este programa va a estar bueno porque vamos a platicar del más reciente promo para esta pelea compartida por Matchroom Boxing. Buen promo, corto y concreto. Vas a estar bien enterado de las noticias bomba de esta semana, como el hecho de que la siguiente pelea de Jaime Munguía muy probablemente será contra un francés invicto, pero desconocido y con una pegada cuestionable. ¿Quieres saber quién es este francés al que enfrentará Munguía? Quédate con nosotros hasta el final. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y eres de los que aún no se han suscrito, no seas indeciso, suscríbete ahora mismo porque es muy importante. Así YouTube te pondrá al tiro con nuestros videos y llegaremos a los 100,000 suscriptores. Sábado 9 de noviembre, Jesse Bam Rodríguez enfrenta al mexicano Pedro Guevara en una pelea que está muy interesante. Sulaimán inclusive salió a opinar también y ya hablaremos de eso. Jesse Bam Rodríguez dijo en una entrevista hace un par de días que Pedrín sería noqueado. Y esta entrevista donde Jesse Bam dijo que iba a noquear a Pedrín la vi hace poco en uno de mis canales de YouTube de boxeo que más me gustan. Y me llamó mucho la atención la actitud de Jesse Bam Rodríguez. Me parece que se está agrandando. En la entrevista salió algo sobrado, diciendo que antes nadie lo tomaba en cuenta, que todo el mundo lo menospreciaba y lo ignoraba, y que llegó a donde llegó en base de trabajo duro, de esfuerzo, en base de pedir favores a Top Rank, de inclusive pagar para pelear, y que lo que tiene no lo va a perder ante nadie, mucho menos ante Pedro Guevara. Matchroom Boxing hace unas horas nos compartió en su cuenta de Twitter también el promo para la pelea de este sábado. El promo dura menos de un minuto, es un promo muy bueno, muy concreto y clásico. El promo inicia con Butch Ennis tirando barrio delante de su poderoso Cadillac. La escena se abre a una toma de perfil y nos presenta al campeón de los pesos welter por parte de la IBF, Jaron Butch Ennis, de 27 años, con un récord profesional de 32 peleas ganadas, 29 de ellas por nocaut, invicto el norteamericano oriundo de Filadelfia, Pensilvania, el terror de Terence Crawford, contra el ucraniano de 28 años, originario de la ciudad de Kiev, con un récord profesional de 24 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, 2 derrotas por decisión, con una efectividad noqueadora del 54%, Karim Chukatsian. Su segunda pelea en los Estados Unidos. La primera pelea que peleó en los Estados Unidos el ucraniano precisamente la perdió contra Jaron Ennis en el 2023. Y esta es la venganza para Karim, y la toma después cambia y la cámara enfoca ya desde abajo a Jesse Bam Rodríguez, el campeón peso mosca de la WBC y de la revista Magazine. Se le ve el tatuaje chido de Jesse Bam, tremendo boxeador, un superdotado del boxeo. Después se enfoca a Pedrín, a Pedro Guevara, sonriente, alegre y con mucha fe. Hay que decir que Pedro Guevara es un hombre de fe y quien inclusive ha salido crucificado en el Vía Crucis representando a Jesús. Pedrín es un buen hombre, un hombre de fe, humilde en la victoria y magnánimo en la derrota, y me gusta este enfoque que le hacen a Pedro Guevara. Muestra una aura de tranquilidad como siempre. Pedrito siempre tranquilo. Jesse Bam Rodríguez con cara de pocos amigos y hasta en el promo lo hace ver. Tiene ganas de desquitarse
desquitarse con alguien, desquitarse de qué, no lo sé, pero tiene cara de odio jarocho. El close-off extremo sobre Jesse Bam Rodríguez solamente confirma lo antes dicho, tiene una mirada de odio. Pedrín se puso serio y no se ve impactado por las miradas de amor que le mandó el tejano. Pedrín tiene un plan y es llevarse a la distancia al niño prodigio del boxeo. Se abre la toma y nos muestra a los estelares y coestelares. Jaron Boots Ennis, tremendo boxeador y mi favorito para este sábado, aunque no será fácil porque enfrente tiene un pedazo de acero muy habilidoso, muy rápido a pesar de ser tan grande, y algunos expertos en boxeo afirman inclusive que la primer pelea contra Jaron Boots Ennis se la robaron al ucraniano, así que el ucraniano si quiere ganar deberá de noquear a Boots Ennis. Tremendo encontronazo este sábado, mis amigos. Dos Reyes es el concepto de la cartelera. Boots contra Chukdisian por el campeonato mundial de la IBF de los pesos welter como el pelea principal, y Bam contra Guevara por el cinturón de la WBC de los pesos super mosca y por el cinturón de The Ring Magazine. Buen promo, esta pelea ha venido levantando de menos a más. Al principio que la anunciaron no llamó nada la atención, pero conforme avanzaron las semanas la gente se empezó a interesar más en esta pelea, y la razón por la cual quizás esta pelea no ha llamado mucho la atención es que quizá Pedrín aún no sea un boxeador muy comercial. Pedrín no tiene ese encanto que se requiere para salir ante los medios o autopromoverse en las redes sociales. Pedrín habla con su trabajo, es muy profesional, es un boxeador sumamente disciplinado. Le han hecho muy pocas entrevistas previa a esta pelea, si acaso una o dos entrevistas habrá dado Pedrín. Pedro Guevara tampoco está activo en sus redes sociales ni anda de farol presumiendo sus logros. Pedrín acaba de ser papá, recién tuvo un bebé, y de esto me enteré en una entrevista que le hicieron a Sulaimán hace poco. Leí este artículo de Izquierdazo donde Sulaimán opina de la pelea entre Bam Rodríguez y Pedro Guevara. Sulaimán en esta entrevista opinó que no deben de descartar a Pedro Guevara, y menos ahora que tiene una extra motivación para salir adelante. Acaba de nacer su bebita y esta es la motivación máxima para regresar con el campeonato absoluto. Pedrín lo va a hacer por su hija, por su país y por él mismo. Un hombre con esas motivaciones no puede ser derrotado tan fácilmente. O ustedes díganme qué opinan. Queremos ver su opinión aquí en la cajita de comentarios. ¿Tendremos un nuevo campeón en los pesos super mosca o Bam Rodríguez le pasará por encima a Pedrín y peleará contra Román el Chocolatito González? ¿Qué opinan? Porque si gana Bam a Pedrín, la siguiente pelea es contra el Chocolate, según lo que sabemos por las redes sociales y según lo que viene en la página oficial de la CMB. Chécate el rating de la WBC actualizado al día de hoy, 18 de octubre del 2024. Tiene como número 1 de contendiente al título mundial a Román el Chocolatito González. ¿Cómo está eso? El Chocolatito es el siguiente en la lista para la WBC. ¿Cómo llegó ahí? Es un misterio. En segundo lugar está el japonés Kazuto Yoka, en el tercero el australiano Andrew Moloney, en el cuarto Tanaka, Rumbinsai se encuentra en el 8 y el campeón interino de los pesos super mosca es el mexicano Pedro Guevara. El campeón silver de la WBC es Joselito Velázquez de Oaxaca y le dicen el huracán. El campeón de la WBO es Pumelele Cafu de Sudáfrica y el argentino Fernando el Puma Martínez es el campeón de la IBF. Todos ellos son excelentes boxeadores y entre ellos Pedrín es un hueso muy duro de roer. Está muy motivado por el nacimiento de su hija y tiene la fuerte convicción de que le va a ganar al tejano este fin de semana. Y nosotros le vamos al mexicano Pedro Guevara y le deseamos la mejor de las suertes y ojalá se traiga ese cinturón a México donde pertenece. Y estoy seguro que Pedro Guevara va a dar una mejor pelea que la que dio el Gallo Estrada. No es lo mismo, Pedrín no es lo mismo, Pedrín no es el Gallo. Pedrín trae muy buena condición físico-atlética y una legendaria quijada de burro que nadie ha podido noquear. Será un tirazo. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer sus pronósticos. Y también hace unos días, ¿qué creen? Chava Rodríguez de ESPN en su cuenta de Twitter nos compartió lo siguiente. Les voy a leer su tweet, escuchen con atención. Se habla del invicto francés Bruno Surache como rival para el regreso de Jaime Munguía en diciembre 14 desde el Estadio Caliente de Tijuana en la cartelera, y también se ha mencionado el regreso de Luis Pantera Neri, quien no ha peleado desde el 6 de mayo de este año cuando perdió ante Naoya Inoue.
El Pantera Neri regresa en una buena cartelera junto a Jaime Munguía, quien al parecer peleará contra un francés. Y vamos a revisar, vamos a ver qué es lo que nos dice el boxrec del francés para ver de qué se trata. Bruno Surace o Surace es un francés y según su boxrec jamás en toda su carrera ha salido a pelear fuera de Francia. Está invicto, sí, pero invictos hay muchos. Este invicto es un invicto cuyos números están enriquecidos con peleas locales. 25 peleas ganadas, 4 de ellas por nocaut y 2 empates. Algo que le llama mucho la atención a los fans es la pobre efectividad noqueadora del francés, que es de tan solo del 16%. De 25 peleas ganadas solamente tiene 4 knockouts. El francés de 24 años ha ganado todas sus peleas en Francia a excepción de 2 que las empató. No hay enemigo pequeño, pero de lejos parece un flan para Jaime Munguía, quien tiene un récord profesional de 44 peleas ganadas, 35 de ellas por nocaut y una derrota ante Canelo Álvarez. Es de Tijuana, tiene 28 años. Munguía ha peleado en México y en los Estados Unidos. Munguía tiene experiencia internacional, el francés no. El francés no ha salido de Francia, no se ha enfrentado a un público hostil, al menos no como se exige en México o en los Estados Unidos, y eso en el factor mental cuenta mucho. No hay enemigo pequeño, pero parece un flan noqueable para el mexicano Jaime Munguía, quien después de haber perdido ante Canelo se recuperó anímicamente y noqueó al canadiense Eric Bazinyan. Mi pronóstico es que Munguía noquea al francés. Se necesita que Munguía tenga una muy mala noche para perder esta pelea. Munguía es un peleador muy capaz, con mucha experiencia, y cuando Canelo se vaya, será él quien deberá de quedarse con la responsabilidad de representar a México en los pesos supermedianos. Y esperemos verlo contra Nvili muy pronto. Munguía contra Nvili estaría muy buena. También Munguía contra Pacheco sería una locura. ¿Ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y el Pantera Neri, por su parte, en sus redes sociales ha estado muy activo últimamente. De hecho, retuiteó el tuit de Chava Rodríguez y ha dicho en sus redes sociales que quiere pelear contra Alan Picasso Romero. Ese tiro sería de muy alto nivel, el Pantera Neri contra Alan Picasso Romero. Quizá veamos esa pelea en la cartelera que se llevará a cabo en Tijuana. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes del regreso de Jaime Munguía en esta cartelera de Tijuana? Yo soy fan de Jaime Munguía y entiendo que le quieren cuidar su carrera, pero a mí me hubiera gustado verlo pelear contra Diego Pacheco o contra Nvili. Mi pronóstico, si se da esta pelea, es que el francés no le sobrevivirá más de 6 rounds al mexicano. Munguía es demasiado boxeador para el francés, en mi opinión. Y por otro lado, al Pantera Neri, a mí en lo personal me gustaría que se diera un tiro contra Murdón Akhmadaliev. Creo que una pelea entre ellos dos, entre el Pantera y Akhmadaliev, sería aún más espectacular que la pelea entre mexicanos, Neri contra Picasso. Aparte, en esta categoría hay 5 mexicanos en los primeros 20 lugares de su ranking y son Alan Picasso Romero, el Pantera Neri, Brian Mercado Vázquez, Sebastián Hernández Reyes y Aaron Alameda. Me gustaría que estos mexicanos siguieran progresando en sus carreras y que no se cruzaran peleas entre ellos, pero esa es solamente mi opinión. Nosotros queremos la opinión de ustedes, el respetable público. Y para los fans de Ryan García les traigo muy buenas noticias, ya que el King Ray en sus redes sociales ha anunciado su regreso para enero del 2025. Ryan García regresa al ring el próximo enero del 2025 en Dubái. Ryan García regresa contra un boxeador francés llamado Javer Sayani. Sayani tiene 34 años y ha estado inactivo desde el 2022. Tiene un récord profesional de 18 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, contra el King Ray, que tiene un récord profesional de 24 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut y una derrota ante Gervonta Davis. Su última pelea fue contra Devin Haney y de esa pelea sí que me gustaría ver la revancha porque se odian y hay una historia muy interesante entre Haney y García. García tiene mucha fanaticada y esta noticia es muy buena para sus fans. Regresa Ryan García contra este francés inactivo y pelea en enero. Esta pelea en lo personal a mí no me llama mucho la atención, pero hay mucha gente a quien sí le interesa ver el regreso de Ryan García contra el francés. De hecho, 34 de ustedes votaron en nuestra última encuesta que querían que habláramos de Ryan García en este video. 48% votó por Pedrín y Frank Warren le ganó con un sorprendente 9% a Omar Chávez, quien se quedó con un 8% de
de 696 votos hasta el momento. Y si este video te pareció bueno o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Comparte este video en todos tus grupos de Facebook y de WhatsApp porque eso nos va a ayudar mucho a llegar a los 100,000 suscriptores y a nuestro botón de plata. Mi Richie, gracias por la magia de la edición de los videos. Este es el mejor trabajo del mundo y es un gusto trabajar contigo y estar en esta fregona comunidad de Richie Vlog. Un abrazo a todos ustedes que hacen posible este canal, Banda del 58 y los Romanescos. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador porque sin Dios no somos nada y no hay nada fuera de él.